directiva del Poder Legislativo, liderada por el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Fernández, primer vicepresidente, la diputada América Pérez, segunda vicepresidenta, y demás diputados de la Asamblea Nacional. Recordemos lo más resaltante de la sesión del pasado martes, donde las diputadas y los diputados concedieron los honores del Panteón Nacional a Luis Beltrán Prieto Figueroa, un hombre que destacó por su lucha por la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Cabe destacar que Prieto Figueroa fue un educador y político comprometido con la transformación social en Venezuela, cuya visión sigue inspirando a nuevas generaciones en la búsqueda de un país más justo y equitativo. Ante esto fue enaltecida la trayectoria y el legado del Maestro de América. Por otra parte, fue aprobado el proyecto de acuerdo por el cambio de paisaje del doctor Julián Isaías Rodríguez Díaz, un hombre que dejó una huella imborrable en la historia de Venezuela. Su vida fue un ejemplo de compromiso y valentía, destacándose no solo como abogado y poeta, sino también como defensor incansable de los derechos laborales y sociales. Su actuación durante el golpe de Estado del 11 de abril del año 2002 es un reflejo de su integridad y dedicación hacia el pueblo venezolano. Estamos a pocos minutos de iniciar la sesión ordinaria del día de hoy, la cual tiene en su propuesta de orden del día como primer punto, el proyecto de acuerdo para declarar como enemigo público de nuestro país al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien no ha cesado en los ataques en contra del gobierno bolivariano, incluso desde que el comandante Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela. Como segundo punto se encuentra la designación de un representante de la Asamblea Nacional para el Consejo de Estado. Esto de conformidad con lo previsto en el artículo 252 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en concordancia también con el artículo 130 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Como tercer y último punto propuesto en el orden del día, se encuentra el proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorar y enaltecer la labor que en vida realizó el maestro y revolucionario Aristóbulo Istúriz. Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Aristóbulo Istúriz, recordemos que fue un hombre, dignamente revolucionario, acompañante de nuestro comandante Hugo Chávez, cuyo legado en educación y justicia social es un ejemplo a seguir, por lo que este proyecto de acuerdo es un homenaje que sin duda reafirma el compromiso de continuar la lucha por el bienestar del pueblo venezolano. En pocos minutos vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. No sé qué más decir.
diputadas, queridos diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que este año se someten al escrutinio del pueblo de Venezuela a través del voto universal, directo y secreto, ocupad sus curules para dar inicio a la sesión del día de hoy. Ocupad sus curules, honorables diputadas, honorables diputados de la Asamblea Nacional. Ciudadana secretaria, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano subsecretario, sírvase por favor dar lectura al proyecto de acta de la sesión ordinaria del día martes 14 de enero de 2025, por favor. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, martes 14 de enero de 2025, sesión ordinaria número 2, acta número 4. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría del quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno y de las diputadas y de los diputados indicados en lista anexa. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, se anexa a la misma las intervenciones de todas las diputadas y de todos los diputados que participaron en esta sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria del día martes 14 de enero de 2025, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadano subsecretario, sírvase a dar lectura a el proyecto de acta correspondiente a la sesión especial del 15 de enero de 2025 con motivo de la presentación del mensaje a la Asamblea Nacional y a la Nación a cargo del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Por favor, pongan siempre el nombre del presidente en la pauta, si no es molestia, por el periodo 2025-2031. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, miércoles 15 de enero de 2025, sesión especial número 1, acta número 5. Presentados los honores militares en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana durante el periodo 2025-2031, con la presencia en la Sala Ríos Reina de la Espada de Bolívar, obsequio del pueblo del Perú, del Pendón de Pizarro, como estandarte de victoria luego que el Ejército Libertador derrotara al Imperio Español en Junín y Ayacucho, y de las máximas autoridades del Estado venezolano, vicepresidentas y vicepresidentes de gobierno, ministras, ministros, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, diputados, cuerpo diplomático, invitados especiales, gobernadores, alcaldes, voceros del Poder Popular, jueces de paz, empresarios y trabajadores. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, abrió la sesión especial para escuchar del presidente de la República ante el Poder Legislativo y el pueblo de Venezuela, en transmisión conjunta por el sistema de medios públicos, dar cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión en el año 2024. La secretaria de la Asamblea Nacional, María Alejandra Hernández, previa solicitudes del presidente de la Asamblea, confirmó el quórum reglamentario y leyó el objeto de la sesión especial. Seguidamente, el presidente de la Asamblea leyó el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fija dentro de los 10 primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional en sesiones ordinarias, la obligación del presidente de la República de expresar públicamente su mensaje anual, para lo cual designó una comisión de diputados que acompañara al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros en su ingreso a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Luego del ingreso del jefe de Estado al salón, acompañado de la primera combatiente, diputada doctora Cilia Flores de Maduro, el Orfeón Libertador interpretó el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo.
Acto seguido, el presidente de la Asamblea cedió el derecho de palabra al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, quien en su intervención destacó la importancia de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017, habiendo con ello posibilitado la consolidación de la paz y de la democracia 7 años después. Victorias del pueblo luego de enfrentar la agresión multiforme de las sanciones, superar las amenazas, guerras psicológicas y derrotar el odio, el golpismo, el fascismo, la violencia terrorista y la infiltración mercenaria. De ahí que los logros alcanzados por el gobierno revolucionario en el 2024, año de resistencia y creación, según el presidente de la República, están signados por el esfuerzo propio de todo un país. Venezuela avanzó en la recuperación de las capacidades productivas, en el crecimiento de la economía nacional, en el control sobre la inflación, con la protección de los derechos sociales del pueblo y el estado de bienestar, entre otros éxitos. Con respecto al 2025 y a los siguientes 6 años del mandato presidencial, el presidente Maduro proyectó como objetivos en el nuevo periodo la activación de cada una de las 7 transformaciones del Plan Estratégico para la Recuperación y Desarrollo Integral de Venezuela hacia el 2030. La paz, la estabilidad y la unión de los venezolanos, la consolidación de un nuevo modelo político en la construcción de un nuevo Estado, de una nueva sociedad, y el inicio de 6 años de innovación, crecimiento y prosperidad en toda Venezuela. Para la consecución de estos fines, el presidente anunció la designación de la Comisión Nacional para la Reforma Constitucional con su secretariado ejecutivo, la creación del Ministerio de Comercio Exterior, la reingeniería de los motores económicos de la Agenda Económica Bolivariana, la unificación del nuevo sistema de protección social, la concentración de los esfuerzos en la mejoría del ingreso de las trabajadoras y trabajadores, preservando el mecanismo de indexación, la activación de las grandes misiones en los 5.297 circuitos comunales. Finalmente, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela entregó al presidente de la Asamblea Nacional los 2 tomos de la memoria y cuenta del año 2024, así como el plan de las 7 transformaciones 2025-2031, para que el Poder Legislativo, luego de debatirlo y consultarlo, lo convierta en ley orgánica de la República. Hecha la entrega de los tomos y finalizada la intervención del jefe de Estado, el presidente de la Asamblea destacó la claridad con la que el presidente constitucional había presentado los elementos más importantes de la gestión presidencial del año inmediato anterior y las bases de lo que será su nueva gestión de gobierno en los años por venir. Para concluir, ordenó a la Secretaría la difusión y publicación de este discurso en todos los medios del país y cerró la sesión especial. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, en sesión especial de la Asamblea Nacional, se anexa la transcripción completa del mensaje anual a la Nación 2025. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con el proyecto de acta presentado correspondiente a la sesión especial del 15 de enero del año 2025, convocada para discutir y para ser testigos del mensaje a la Asamblea Nacional y a la Nación a cargo del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Sírvanse manifestarlo con la celda de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, ciudadana secretaria. Siguiente. Comunicación dirigida al diputado doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por la doctora Carislia Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual informa que el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba solicita autorización a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para conceder la orden Carlos Finlain del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente al doctor Guillermo Blanco Vázquez, director de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. De acuerdo con lo consagrado en el artículo 187, numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente.
Gracias, secretaria. Por favor, sírvase a remitir a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de la elaboración del informe correspondiente para autorizar la honrosa condecoración. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela firmó memorándum de entendimiento con la Asamblea Legislativa de Transición de Burkina Faso en fecha 11 de enero de 2025. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Sírvase a remitir a la Gaceta Oficial a los fines de la publicación con base a lo que está establecido en el artículo 7º, numeral 1 de la Ley de Publicaciones Oficiales. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Vamos a dar espacio entonces para puntos de información, intervenciones, opiniones de las diputadas y los diputados. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Blanca Ecaut. Muchísimas gracias, presidente. Saludos, vicepresidente Pedro, vicepresidenta de América y todos nuestros diputados y diputadas. Pedimos este derecho de palabra, hacer el punto de información ante el despliegue que ha hecho Venezuela, nuestro gobierno, con todos los medios necesarios para la atención humanitaria a la crisis que se ha generado en territorio colombiano y que ha ocasionado el desplazamiento de familias, mujeres, niños, familias enteras que han llegado producto de la violencia que se ha producido en Colombia y donde Venezuela, como es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, pero además respondiendo a la diplomacia de los pueblos, los hemos recibido para garantizar la atención en salud, para garantizar la atención en refugio, para garantizar la ayuda humanitaria, para demostrar efectivamente que América Latina es una sola y que la paz es para nosotros la bandera fundamental. Y en el marco de este apoyo que damos solidariamente y amorosamente al pueblo de Colombia, quiero recordar y rendir homenaje a una valiente mujer que luchó por la paz. Hace un año, 20 de enero de 2024, murió una colombiana ejemplar, nuestra hermana Piedad Córdoba, luchadora por justamente la defensa de los derechos humanos. Una mujer valiente que en medio de esa sociedad marcada por la violencia oligárquica, por el machismo y el racismo, ella como mujer afrodescendiente supo levantar las banderas de la libertad, de la igualdad y de la justicia. Ella, solidaria amiga de Venezuela, y en ella la unidad permanente de las mujeres venezolanas, latinoamericanas, de las mujeres que levantamos nuestro derecho a vivir en paz. Hoy, en homenaje a Piedad, seguimos pidiendo paz para Colombia. Gracias. Muchas gracias, querida diputada. Dejan el derecho de palabra al diputado William Fariña. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, honorables diputadas y diputados, al pueblo de Venezuela. Señor presidente, honorables diputados, hoy 21 de enero del 2025, estamos recordando en la memoria de nuestro pueblo, en la memoria heroica y patriota de nuestro pueblo, al insigne soldado patriota, el capitán Víctor Hugo Morales, para quien pido un fuerte aplauso. El capitán Víctor Hugo Morales es uno de esos héroes de la patria, de la generación del 60. Podemos considerar que con ese movimiento de insurrección popular militar del porteñazo se abrieron las compuertas de la protesta del pueblo de Venezuela, del pueblo patriota, del pueblo militar, de los estudiantes contra el pacto de Punto Fijo. Una traición que tuvo repercusión dentro de los cuarteles. Así que este patriota lo recordamos hoy como un gran héroe, un hombre de valentía, de entrega, de lealtad absoluta. Podemos decir nosotros, los patriotas bolivarianos, que el capitán Víctor Hugo Morales forma parte de nuestra generación precursora. La revolución bolivariana tiene raíces en esa generación de mujeres y hombres que en la década del 60, del 50, lucharon por la defensa de la patria. Hoy lo queremos recordar. Queremos elevar una oración por su alma
y hacerle llegar a su familia todo este sentimiento de honor y gloria que tenemos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, especialmente a su hija Aurora. Aurora, aquí está vivo todavía tu padre, Víctor Hugo Morales. ¡Viva Víctor Hugo Morales! ¡Honor y gloria! Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Dejemos en derecho de palabra al diputado Ali Alejandro Primera. Muy buenas tardes, queridos hermanos diputados, querida Junta Directiva. Quería tomar este derecho de palabra para referirme a dos acontecimientos importantísimos que se dieron en la pasada semana, solo que, por supuesto, la intervención de nuestro queridísimo presidente de la República ante este pleno copó la agenda de la noticia, el hecho noticioso, pero hay algo que reivindicó nuestro querido presidente Nicolás Maduro, que fue que el día 13, el pasado día 13 de enero, entregó los premios nacionales de la cultura. Creo que este es un hecho trascendental por la cantidad de referentes con una trayectoria de más de 20 años fueron reivindicados ese día, y creo que es importantísimo por cuanto el presidente no solamente utilizó el evento para la entrega de un premio muy merecido a todos estos referentes, sino que él nos llamó a que todos asumiéramos la batalla cultural, que en definitiva es una de las atalayas más importantes que este país tiene que asumir, por cuanto estamos luchando nada más y nada menos que contra el fascismo, que se ha aglutinado bajo un estandarte muy poderoso, que es el poder económico, que subyuga todos los días las conciencias de nuestro pueblo a través de las redes sociales, a través de la utilización de la hegemonía comunicacional para tratar de revertir lo que es el valor más importante de todos los pueblos, de todas las naciones, que los nombra todos los días, que es su valor cultural. La cultura como vacuna debe ser nuestro principal antídoto, nos decía también nuestro presidente Nicolás Maduro. Y yo quiero referirme en este punto a la gran alegría que este pleno debe sentir, porque en su seno, nada más y nada menos, dos de los grandes diputados históricos, diputados constituyentes, diputados, fueron merecedores de esa mención honorífica de esos premios nacionales de la cultura. Me refiero a nuestra amadísima Noelí Pocaterra, por quien pido un fuerte aplauso de este pleno. Y nada más y nada menos que a nuestro queridísimo diputado Cristóbal Jiménez, Coplero de Oro, que hace unos días estuvo de cumpleaños y también merecedor, porque gracias a ese gentilicio que ellos elevaron, trajeron a esa venezolanía desde esa tierra adentro, esa tierra de las catacumbas que nos nombraba el presidente Hugo Chávez. El otro punto, y con esto termino, presidente, es referirme que el pasado 15 de enero tuvimos la oportunidad de celebrar nada más y nada menos que los 95 años de fundación de la Orquesta Sinfónica más antigua de Venezuela, la Orquesta Sinfónica Venezuela. Nada más y nada menos que una orquesta que fue fundada por el maestro de maestros Vicente Emilio Sojo, un gran pedagogo del hecho cultural, una de las personas que abrió la formación musical de Venezuela para bien de todas las generaciones, y por supuesto durante la Revolución Bolivariana se ha amplificado aún más la formación, gracias a que hay un gobierno solidario, un gobierno que cree en su cultura, un gobierno que cree en sus muchachos que hacen música. Tenemos un robusto sistema de formación para la música, por eso es que nosotros vamos en contravía a esas expresiones destempladas manipuladoras que han querido hacer ver en las redes sociales, diciendo que el sector cultural está masivamente apoyando a la propuesta del fascismo, que no logró sus objetivos de ponernos a pelear entre nosotros. Por eso, querido hermano, querido presidente, sigamos todos en esta lucha, porque la cultura se eleve a cada día estadios mayores, y nosotros, por supuesto, estaremos allí como un soldado más en esa vertiente cultural. ¡Viva la cultura venezolana y que viva nuestro pueblo! Muchas gracias, querido presidente. Muchas gracias, diputado. ¿No está nadie más anotado en derecho de palabra? ¿Se va a cerrar?
Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura al proyecto del orden del día de hoy. Primero, proyecto de acuerdo para declarar enemigo público de la República Bolivariana de Venezuela al paramilitar, terrorista, narcotraficante, fascista, asesino, criminal y representante de la ultraderecha internacional Álvaro Uribe Vélez, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Segundo, designación del representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado de conformidad con lo previsto en el artículo 252 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 130 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Tercer punto, proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorar y enaltecer la labor que en vida realizó el maestro y revolucionario Aristóbulo Istúriz Almeida, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo para declarar enemigo público de la República Bolivariana de Venezuela al paramilitar, terrorista, narcotraficante, fascista, asesino, criminal y representante de la ultraderecha internacional Álvaro Uribe Vélez, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo del primer punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Dejan el derecho de palabra a el diputado Pedro Carreño. Junta Directiva, colegas diputados y diputadas. Corresponde en el primer punto del orden del día la presentación de un proyecto de acuerdo para declarar enemigo público de la República Bolivariana a Álvaro Uribe Vélez. Y me llamó la atención el murmullo que escuché en la Cámara cuando se especificó las razones por las cuales debe ser declarado enemigo público. Paramilitar, terrorista, narcotraficante, fascista, asesino, criminal y representante de la ultraderecha internacional. Yo creo que en la adjetivación de este señor se queda corto. Es benévolo el proyecto de acuerdo. Y voy a empezar desde los orígenes de él en los asuntos de la administración pública. El primer cargo que Álvaro Uribe desempeñó en el año 1981 fue director de Aeronáutica Civil de Colombia. Durante su gestión se entregaron 562 licencias para operar aeronaves y se autorizó 95 pistas y aeropuertos. Un año después que Álvaro Uribe Vélez entrega el cargo, el Consejo Nacional de Estupefacientes, presidido por el ministro de Justicia, para aquel entonces que después fue asesinado por el narcotráfico, Rodrigo Lara Bonilla, ordenó a la Aeronáutica Civil suspender los vuelos de las naves de los narcotraficantes y señaló en su argumentación que en el pasado, es decir, la gestión de Álvaro Uribe Vélez, había adolecido de una actitud pasiva y negligente.
La medida afectaba directamente a Carlos Leder, a Pablo Escobar Gaviria y a Jorge Ochoa. Además de ello, Álvaro Uribe Vélez en su gestión le entregó a Pablo Escobar 3 hangares en el aeropuerto de Medellín y le autorizó una flotilla de aviones. Cuando se materializa la medida bajo la solicitud que hizo el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el diario El Tiempo de Colombia publica que las órdenes del ministro, según su especificación, la Aeronáutica Civil había suspendido 57 aeronaves. ¿De quién eran esas aeronaves que suspende la nueva administración de Aeronáutica Civil y que a Álvaro Uribe Vélez le había dado permiso? Justo Pastor Rodríguez Gacha, 5 aeronaves. Alfonso Ramón Rodríguez Muñoz, 3 aeronaves. Aeromercantil Liber, 2 aeronaves. Luis Eduardo Marín, 2 aeronaves. Entre las naves figuran 2 helicópteros, 26 avionetas y 4 aviones por tipos de aeronave, 18 avionetas Piper bimotor, 8 avionetas Cessna monomotor, un avión Cessna monomotor, un Discraft C-90, un DC-6, un Curtiss C-47 y 9 helicópteros Chinook, 2 helicópteros Skill y 1 Bell, todos de Pablo Escobar Gaviria. Pero además de ello, como si fuera poco, Álvaro Uribe Vélez durante su gestión autorizó o certificó como pista para vuelos internacionales una pista en la Hacienda Nápoles, es decir, la hacienda de Pablo Escobar Gaviria. Otro elemento interesante, Fabio Ochoa Restrepo, el padre del clan de los Ochoa, su hijo después, Fabio Ochoa Velázquez, fue deportado a los Estados Unidos por el clan de los Ochoa. Escribió un libro, lo recogieron, pero quedan ejemplares de ese libro por allí. Se llama Mi vida en el mundo de los caballos. Y allí le hace una apología al padre de Álvaro Uribe, Alberto Uribe Sierra, da fe de su amistad y como si fuera poco, montó un restaurante en Bogotá que se llamó La Margarita del Ocho y en la entrada del restaurante estaba colgada una gigantografía de más de 4 metros donde estaba el señor Alberto Uribe Sierra con sus 3 hijos, entre ellos Alvarito. Además de ello, la DEA incautó un helicóptero en una operación. Leo, el Nuevo Herald reseña, con un intervalo de 10 horas de la incautación por parte de la policía y la DEA de un helicóptero propiedad de Álvaro Uribe Vélez y de otros en la llamada Operación Yari, en el complejo, eso lanzaron un operativo en un complejo para producir, transformar la droga, las hojas de plantaciones de coca en cocaína, de 500 hectáreas de extensión. Las autoridades además consiguieron 7 pistas de aterrizaje. No era casualidad que esas 7 pistas de aterrizaje también tenían los papeles en regla de Aeronáutica Civil. ¿Y quién se las otorgó? Álvaro Uribe Vélez. Y 14 fábricas capaces de producir 20 toneladas semanales de cocaína. De acuerdo con el reporte del corresponsal del Herald en Colombia, Gonzalo Guillén, el 11 de marzo de 1984, un año después de que Uribe saliera prácticamente destituido de la alcaldía de Medellín y en plena campaña electoral para el Senado de la República, las autoridades colombianas y estadounidenses
dieron un rudo golpe contra el narcotráfico que algunos lo llamaron para la época el más grande de la historia. En ese operativo incautaron un helicóptero Hawk 500 modelo 369D con matrícula HK2704X que llegó a Colombia el 27 de octubre de 1981 y fue nacionalizado y autorizado. ¿Quién lo compró? Una empresa que se llamaba Aerofotos Amortegui Ltda. ¿Quién era el dueño no solo del helicóptero, sino de la gran mayoría de las aeronaves que se ordenó prohibir el vuelo durante la gestión del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla? Esta empresa cuyo dueño era el padre de Álvaro Uribe Vélez. Pero además, al papá de Álvaro Uribe Vélez lo mataron en su hacienda y el helicóptero que él cargaba era un helicóptero que se utilizaba para las rutas del narcotráfico. Y cuando su hijo se entera de que el papá estaba mortalmente herido en la finca, le prestaron un helicóptero para que fuera a darle primeros auxilios y evacuación. Le prestó el helicóptero quien era el propietario, nada más y nada menos que Pablo Escobar Gavidia. Pero además de ello, cuando el señor se muere, en todos los periódicos de Colombia, en los obituarios, resaltaba uno de una organización que se llamó Medellín Sin Tugurios. Medellín Sin Tugurios fue la estructura que montó Pablo Escobar para construir casas, para hacer donaciones, para mejorar escuelas, para arreglar canchas deportivas durante su gestión, para ser suplente en el Senado de la República, y a él lo apoyó en la campaña. Los borran, pero quedan todavía evidencia, Álvaro Uribe Vélez. Hay otro elemento, alguien pudiera decir, y si ese señor tiene ese prontuario, ¿será que los Estados Unidos no saben? Aquí tengo en mi poder un documento desclasificado el 28 de septiembre de 1991 por la DEA. El documento establece que en él están registrados, es el resumen, el informe proporciona los más importantes narcotraficantes colombianos contratados por los carteles para seguridad, transporte, distribución, recogida y aplicación de operaciones narcóticas tanto en los Estados Unidos como en Colombia, pero además emplean sicarios para asesinatos selectivos por parte de los líderes del cartel. Y cuando uno revisa el informe, consigue aquí a todos, aquí están todos los narcotraficantes colombianos que después cayeron en combate y muchos fueron deportados a Colombia, pero resulta que el número 82 es nada más y nada menos que Álvaro Uribe Vélez. Ese 82, en su referencia, que está resaltado aquí, se lee Álvaro Uribe Vélez, político y senador colombiano dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín en los más altos niveles de gobierno. Uribe fue vinculado en un negocio involucrado en actividades narcóticas en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su relación con los narcotraficantes. Estoy leyendo lo que está resaltado en el informe desclasificado de la DEA. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un amigo personal de Pablo Escobar Gaviria. Ha participado con Escobar en su campaña política para ganar el cargo de senador suplente, parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos desde el Senado que ha atacado todas las formas de los tratados de extradición. Saben los Estados Unidos quién es Álvaro Uribe Vélez, pero él
le vende el alma al diablo para no correr la misma suerte de Manuel Antonio Noriega o la misma suerte de Orlando Hernández de Honduras. Pero además, al Uribe, que vamos a declarar enemigo público de esta patria, debería declararse enemigo público de la humanidad, porque él es el mismo genio, entre comillas, una genialidad al servicio del mal, que dio origen a las cooperativas Convivir, que son la génesis de las estructuras paramilitares. Más de 40.000 colombianos murieron en manos de las organizaciones paramilitares en Colombia. Pero es el mismo genio al servicio del mal que creó los falsos positivos para venderle al mundo de que existían movimientos guerrilleros en enfrentamientos aún cuando estaba avanzando la política de pacificación, y en estos falsos positivos se le daba un incentivo a los efectivos de la Fuerza Armada que mataran a combatientes guerrilleros, y en su gran mayoría, por no decir absolutamente todos, fueron ciudadanos civiles que no tenían beligerancia, que no tenían nada que ver con el conflicto, los uniformaban, le ponían un armamento y los asesinaban. Y es el mismo Álvaro Uribe de las fosas comunes como la de la Macarena, donde se consiguieron más de 5.000 cadáveres. ¿Cuál es la gota? Un minuto, diputado. Gracias, presidente. ¿Cuál es la gota que rebosa el vaso? Que decimos hasta aquí. El día 11 de enero, desde la frontera, solicita una intervención militar internacional para derrocar el régimen de Nicolás Maduro. Hace la solicitud y le pone como colofón: lo que nosotros pedimos es una intervención preferiblemente avalada por Naciones Unidas. No pierdan de vista este dato. Avalada por Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder. ¿Será coincidencia que luego de los dos grandes fracasos del Centro Democrático por generar matriz mediática de grandes movilizaciones en Colombia, él se va a la frontera acompañado de Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe, y se presentan en un centro comercial Alejandría con menos de 200 personas? Da la información. Y después de ello, ¿qué pasó? Resulta que en el sector de nuestra frontera venezolana por Colombia, conocido como Catatumbo, empiezan el asesinato, y con el asesinato empiezan los desplazados. Ante ello concluyo, señor presidente, con este somero análisis, el cual deberán profundizar los organismos de inteligencia. Yo creo que estamos en presencia, primero, de un caballo de Troya para inocular paramilitares en Venezuela ante el fracaso de la enérgica, decidida y eficiente acción del gobierno revolucionario de no permitir mercenarios en Venezuela, porque en su gran mayoría han sido capturados. Y el segundo de ellos, no es sorpresa que el canciller de Colombia que entrega, el señor Murillo, indica que va a llevar el tema del ELN al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y si se internacionaliza el conflicto y está metido en Naciones Unidas y se determina que para erradicar y resolver el conflicto hay que traspasar la frontera patria, se cumpliría la invasión de los cascos azules. Por esta y muchas razones que no esbozaremos por cuestión de tiempo y que nos obliga a seguir investigando, es que desde este Parlamento levantamos nuestra voz para solicitar que esta crápula deleznable y aborrecible sea declarado enemigo público de la patria de Bolívar. Ese es todo, señor presidente, colegas diputados y diputadas.
Voy a dejar en derecho de palabra al diputado Alfonso Campos. Bendiciones de Dios para todos, plenaria, directiva, personal técnico que asiste a las sesiones de la Asamblea, pueblo de Venezuela. Creo que no se hace sorprendente lo que estamos observando desde el punto de vista de lo que esta persona, Álvaro Uribe Vélez, en un comentario desdeñable, incluso para el derecho internacional, para los principios éticos, para los principios morales, para los principios de civismo. Y aquí no es un tema de ideología política, si es de un lado o desde el otro. Es un tema de principios de soberanía, que lamentablemente este ciudadano que definitivamente tiene trastornos de pensamientos psicológicos, persecuciones, los muertos, los tantos muertos que bajo su responsabilidad ha tenido que sufrir la República de Colombia, lo deben perseguir en un plan macabro que definitivamente hay que ponerle fin. Sorprendentemente, llamar a una invasión que pareciera un discurso netamente efervescente del momento, ciertamente muestra planes detrás de un comentario de este tipo. Y desde la oposición venezolana que es nacionalista, que aunque nos oponemos a ciertas políticas del gobierno oficialista, nunca aceptaremos comentarios de este tipo y mucho menos acciones que vayan en contra de la soberanía, la integridad territorial, con la intención de invadir el suelo sagrado de la República. Y desde esta oposición rechazamos y nos sumamos a este proyecto de acuerdo para declarar enemigo público y despreciable a este señor, que no representa la opinión del pueblo de Colombia. Puedo hacer, y me permiten hacer una analogía histórica en una carta que el libertador Simón Bolívar le escribía al general Rafael Urdaneta en marzo de 1827, dándole reportes del avance de Colombia, de la Gran Colombia, de lo que se quería alcanzar. Y en el punto de Santander, el libertador viene y le dice: no me hable usted del general Santander, porque es pérfido. Pérfido significa traidor, despreciable, desleal, un sinnúmero. Pérfido, que ha hecho perder la confianza de los pueblos, no solo por su moral, sino también por su corazón. Y aquí, y con todo respeto, determinar si el proyecto de acuerdo es suave, es fuerte, si es suficiente, da lo mismo si no tomamos acciones. Porque quedará en el recuerdo de una gaceta oficial que aquel día en la Asamblea se dijo esto de Álvaro Uribe. No, la Asamblea, y propongo a la directiva de la Asamblea Nacional exhortar al Ministerio Público la imputación por instigar a un delito, por esta apología del delito en el derecho internacional y justificado en el convenio de extradición entre Venezuela y Colombia del 19 de junio de 1911, aún vigente en esta república, que el Ministerio Público solicite por las vías diplomáticas correspondientes la extradición del ciudadano colombiano Álvaro Uribe Vélez para que enfrente la justicia venezolana ante atroz comentario. Soy de la oposición venezolana democrática, pero mi posición es
como venezolano que defenderá la patria hasta sus últimas consecuencias. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputado Campos. Voy a dejar en el derecho de palabra al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante. Gracias, presidente, compañeros parlamentarios, compañeras parlamentarias, colegas, a todo el pueblo de Venezuela, a nuestro pueblo amado de Venezuela que sigue aspirando a la paz, a la convivencia, al trabajo, a la recuperación económica, a la prosperidad que nos merecemos todas y todos. Este primer punto en esta sesión de nuestra Asamblea Nacional trae una propuesta de acuerdo para declarar enemigo público al paramilitar, terrorista, narcotraficante, fascista, asesino, criminal y representante de la ultraderecha internacional, conocido como Álvaro Uribe Vélez. Ya aquí se dijo bastante de este personaje. Yo solo quiero recalcar en mi introducción algunas informaciones que son desclasificadas, en este caso del Archivo de Seguridad Nacional, para que no quede como que son conjeturas de nosotros, ¿no? Un archivo desclasificado de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica establece Álvaro Uribe Vélez como el narcotraficante número 82 de una lista conocida de casi 90 narcotraficantes. El número 79 de esa lista, recordemos, es el conocido narco colombiano que aparece en las series de televisión, Pablo Escobar Gaviria. En los años 60 y 70, una investigación sobre el expresidente colombiano figuraba en esta lista elaborada por los Estados Unidos de Norteamérica. Fue presidente Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y 2010, tiempos del Plan Colombia, no lo olviden, tiempos del Plan Colombia, de instalar las bases militares en Colombia, y uno de sus objetivos siempre fue controlar desde ahí, intentar controlar desde ahí Venezuela y la revolución bolivariana. Recuerden aquella operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, donde asesinaron a aquellos compañeros de la llamada Unión Patriótica. Pero además, miren este dato, 5.763 víctimas confirmadas de lo que inauguró este señor como falsos positivos. Asesinar gente, sembrarlo, engañar al pueblo colombiano y al mundo. De 1.982 masacres que registra el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia entre el año 80 y el 2012, 300 de estas masacres fueron cometidas durante las gestiones institucionales oficiales de Álvaro Uribe. Aquí está lo que fueron las Convivir, creó las autodefensas, las Convivir, creó el paramilitarismo. Una familia de narcotraficantes, la familia Uribe, desde su papá, sus hermanos, etcétera, etcétera. Más de 43 investigaciones en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, entre otros. Ahora bien, ya aquí se ha dicho mucho de este narcotraficante paramilitar y desde mi punto de vista, y estoy seguro que muchas y muchos de ustedes coinciden, agente activo de la DEA, porque él presta servicio para la DEA, estoy seguro. Bueno, este señor es el papá político de otro narcotraficante paramilitar que también está obsesionado contra el gobierno de Venezuela, contra nuestra revolución, que es el señor Iván Duque. Ellos dos juntos fundaron aquel partido conocido como el Centro Democrático, máximo representante de la ultraderecha fascista en Colombia. Aquí está, en este afiche, miren. El padrino de Duque, Álvaro Uribe Vélez, le levantó la mano, fue prácticamente su jefe de campaña. Pero a un año de ser electo Iván Duque, hay esta nota que dice, a un año de Iván Duque en el poder, su presidente, la pesada carga del presidente de Colombia por ser el elegido de Álvaro Uribe Vélez. Aquí vemos
a Álvaro Uribe y Duque con gente del cartel de Sinaloa. Y después aparecen coincidencias, pues. Toda la dedicación que tuvo Álvaro Uribe Vélez contra el comandante Chávez, hasta que por ahí dijo que buscaba apoyo internacional para una posible invasión contra Venezuela, y le respondió magistralmente el comandante Chávez, le dijo: a ti no te faltó tiempo, Uribe, lo que te faltaron fue cojones. Aquí hay un pueblo libre, independiente y soberano. Y aquí en el año 2019, Duque respaldó a Guaidó tras los escándalos por foto con los rastrojos. Recordemos esta foto que nos mostró el presidente Jorge Rodríguez en esta asamblea muchas veces. Aquí está. Guaidó con Duque, Guaidó con los rastrojos. Presidente de Indepaz asegura que el narcotráfico empeoró en la presidencia de Iván Duque. En el 2021 contabilizaron 234.000 hectáreas de coca, a diferencia de 208.000 que habían en el 2018. Aquí vemos también a Duque con el narcotraficante Ñeñé Hernández. Y lo que nos trae a este debate, entonces el expresidente, ambos expresidentes, Uribe e Iván Duque, publica: Edmundo González, como presidente legítimo de Venezuela y ante la usurpación, debe convocar a la comunidad internacional y especialmente a los países del sistema interamericano, al igual que otros países comprometidos con la democracia, para que adelanten una intervención humanitaria en Venezuela que permita la protección de los derechos humanos y el restablecimiento del orden democrático. La misma línea de Duque, de Álvaro Uribe. Solicita intervención humanitaria Iván Duque, y después tiene la desfachatez de hablar del Tren de Aragua, cuando ellos son protectores, promotores, financistas del Tren de Aragua. Aquí una publicación de este señor, a la cual ya lo agarró, se le está aplicando la ley Libertador Simón Bolívar, ahorita prófugo, pero la justicia llega. Leopoldo López citando a Álvaro Uribe Vélez cuando declaraba la necesidad de una intervención en Venezuela. Ahora bien, el pasado domingo, pueblo de Venezuela, deben saber por qué se da este debate. Esta asamblea que se dedica y se debe dedicar a la recuperación económica, leyes para lo social, leyes para lo político, al diálogo, como en efecto los estamos haciendo, nos corresponde defender a la patria, nos corresponde defender la soberanía, la independencia, la paz. Bueno, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el pasado domingo, en unas declaraciones, dice: hay muchas personas que dicen, no hay que hablar de intervención, eso es un error. Lo que hay que dejar es que a alguno se le ocurra, para cobrar la recompensa que se ofrece, delatar a Maduro o a Diosdado, y que los pongan presos o que les den de baja, invocando a Álvaro Uribe Vélez al asesinato, al magnicidio de nuestro presidente Nicolás Maduro y de nuestro ministro y diputado capitán Diosdado Cabello. Nosotros desde esta asamblea a esos dos les decimos: primero, si se diera una intervención militar, ojalá vengan ustedes dos al frente. Ojalá vengan ustedes a suelo venezolano para enfrentarlo con este pueblo unido, con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la fusión popular, militar, policial y millones de hombres y mujeres que estamos dispuestos a dar nuestra vida en defensa de la patria. Pero que además es nuestro deber, así como defendemos la patria, defendemos a nuestro pueblo, defendemos nuestra soberanía, nuestra independencia, pero también defendemos a ese hombre de paz, al presidente constitucional electo por el pueblo, Nicolás Maduro Moro, que cuenta con el respaldo de todas y de todos. Y también nuestro mensaje al capitán Diosdado Cabello Rondón, que está haciendo un gran esfuerzo por mantener la paz de la patria. Por estas razones, compañero presidente Jorge Rodríguez, queremos proponer en este acuerdo sea incluido también el expresidente Iván Duque con los mismos calificativos que el señor Álvaro Uribe Vélez: paramilitar, terrorista, narcotraficante, fascista, asesino, criminal y representante de la ultraderecha internacional. Nosotros, y cierro mi intervención recordando una canción de Ali Primera,
la guerra del petróleo, creo que se llama, Ali Alejandro. Como dice, yo soy muy malo cantando, pero me atrevo a cantarlo aquí, presidente, con su permiso. Dice, el Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selva y tus niños y mis niños le cantarán a la paz. Saludo al pueblo colombiano, al pueblo honesto, al pueblo trabajador. Algún día nos uniremos, nos abrazaremos. Abajo esa oligarquía narcoparamilitar colombiana. Es todo, señor presidente. Ya nos debe muchas, el paramilitar, terrorista, narcotraficante, fascista, asesino, criminal, rata de Álvaro Uribe Vélez. Ya nos debe mucho el paramilitar, terrorista, narcotraficante, fascista, asesino, criminal, rata, porquipic de Iván Duque. El asesinato de Robert Serra nos debe a Robert Serra. Nos debe los soldados venezolanos agredidos y asesinados en nuestra frontera por acción del narcotráfico y por acción del paramilitarismo. Nos debe haber alentado todas las acciones de la ultraderecha extremista venezolana, que son su hechura, que son sus hijos, que son sus protegidos, que son sus sicarios. Juan Guaidó, María Machado, Leopoldo López, son sicarios de Álvaro Uribe Vélez. Y el colmo de los colmos es cuando se atreven a solicitar con desparpajo, con descaro, una intervención militar a Venezuela. Un amigo mío, que ustedes conocen también, tiene un refrán que le calza perfecto al cobarde de Álvaro Uribe Vélez y al arrastrado al gusano de Iván Duque. Todo bicho malo es cobarde. Toda pedazo de estiércol es cobarde. Todo bicho malo es cobarde, como se lo dijo Chávez en su cara. Porque ¿cómo fue que le faltó tiempo? Le faltó lo que a las venezolanas y a los venezolanos nos sobra: ovarios y cojones. En cualquier bodeguita de Venezuela puede conseguirse unos cojones de repuesto y cosérselos, aunque sea uno. Que venga él adelante con Leopoldo López. Tengo entendido que el señor Edmundo ya no puede venir porque tengo entendido que sufrió un accidente el día de ayer en Washington. Tengo entendido que sufrió un accidente automovilístico. Esperamos que el ex candidato no tenga un percance mayor de lo que le ocurrió. Lo atropelló una moto el día de ayer en una calle de Washington. Que Álvaro Uribe, Leopoldo López, Iván Duque se pongan adelante. Aquí los vamos a esperar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el pueblo de Venezuela, con nuestras fuerzas policiales y sobre todo con nuestra honestidad, con nuestra decencia y con lo que caracteriza al noble pueblo de Venezuela: la valentía. Lo que a ti te falta, Uribe, pedazo de rata. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura al proyecto de acuerdo.
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo para declarar enemigo público de la República Bolivariana de Venezuela al paramilitar, terrorista, narcotraficante, fascista, asesino, criminal y representante de la ultraderecha internacional Álvaro Uribe Vélez. Considerando que el pasado 11 de enero el paramilitar... Secretaria, disculpe, hay una propuesta del vicepresidente Infante de incorporar a la otra rata, Duque. Me refiero a ratas de albañal, ni siquiera a estas ratas domésticas o caseras. Me refiero a ratas de cloacas. Y hay una propuesta también del diputado Campos de que se exhorte o en todo caso nos unamos a la acción penal que ha emprendido el Ministerio Público de Venezuela en contra de estos dos cobardes. Acuerdo para declarar enemigos públicos de la República Bolivariana de Venezuela a los paramilitares, terroristas, narcotraficantes, fascistas, asesinos, criminales y representantes de la ultraderecha internacional Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. Considerando que el pasado 11 de enero el paramilitar, terrorista, narcotraficante, fascista, representante de la ultraderecha internacional y enemigo de la patria venezolana, Álvaro Uribe Vélez, hizo un llamado para realizar una intervención militar en el territorio venezolano con el propósito de generar una guerra en el país y atentar contra nuestra soberanía, integridad territorial, independencia y el legítimo gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros para el periodo 2025-2031. Que el paramilitar, terrorista, narcotraficante y fascista Álvaro Uribe Vélez, amigo personal de Pablo Escobar y de vínculos directos con el cartel de Medellín desde 1980, fundador del grupo paramilitar Bloque Metro y aliado de las Autodefensas Unidas de Colombia, durante su gestión como gobernante entre 1995 y 1997. Genocida, responsable de crímenes de lesa humanidad por numerosas masacres, entre ellas la de más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos y la tortura, aniquilación y desplazamientos forzados de campesinos colombianos en 1996 y 1997, respectivamente. Asesino despiadado, cómplice de una corriente de odio en la que confluye con la extrema derecha venezolana que quiere llenar de violencia al país para facilitar el saqueo de los recursos que les pertenecen a todos los venezolanos. Que el paramilitar, terrorista, narcotraficante, fascista, asesino, criminal y representante de la ultraderecha Álvaro Uribe Vélez, junto con una coalición internacional, fracasaron en sus intentos de infiltrar mercenarios en la República Bolivariana de Venezuela que habrían atentado contra sus funcionarios y creado el caos días previos a la juramentación del ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela el pasado 10 de enero de 2025. Acuerda, primero, declarar enemigo público y despreciable de la República Bolivariana de Venezuela al paramilitar, a los paramilitares, terroristas, narcotraficantes, asesinos, fascistas y representantes de la ultraderecha internacional Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque por formar parte de un plan sistemático para atentar contra la soberanía, la paz y la autodeterminación del pueblo venezolano en su intento desesperado de intervenir militarmente la patria bolivariana en función de generar muertes,
caos y desestabilización política en el país, cuyo objetivo fundamental es derrocar sin éxito al gobierno legítimo y constitucional presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031. Segundo, declarar enemigo público y despreciable de la República Bolivariana de Venezuela. Disculpe, presidente. Segundo, defender la República Bolivariana de Venezuela, nación irrevocablemente libre e independiente y que fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo de conformidad con el artículo 136 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 21 días del mes de enero de 2025, años 214 de la Independencia, 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. Es todo de la propuesta de proyecto de acuerdo, ciudadano presidente. Bien, en consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con el proyecto de acuerdo presentado y con las modificaciones hechas en el debate, sírvanse manifestar con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad el acuerdo que declara enemigo público de la República Bolivariana de Venezuela a los paramilitares, terroristas, narcotraficantes, fascistas, asesinos, criminales, representantes de la ultraderecha internacional, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Designación del representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 252 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 130 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es el segundo punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a el diputado José Gregorio Bielma Mora, que trae una propuesta. Buenas tardes, honorable Junta Directiva, compañeros y compañeras diputados y diputadas. Reciban un saludo revolucionario y bolivariano. Saludo al pueblo heroico de Venezuela. Hoy tengo la honrosa oportunidad de vida de presentar a un hombre extraordinario, a un soldado ejemplar, a un ciudadano de primera en Venezuela, como es o como será nuestro representante ante el Consejo de Estado por la Asamblea Nacional, del diputado Francisco Ameliach Horta. ¿Quién es Francisco Ameliach Horta? Fue un ejemplar cadete, un abnegado soldado. Ha cumplido funciones importantísimas al país con grandes resultados. Fue ministro de la Secretaría de Presidencia, presidente de la Asamblea Nacional, un extraordinario gobernador del estado Carabobo, es miembro de la Dirección Nacional del Partido. Ha escrito varios libros, entre ellos en materia electoral, defensa integral, desarrollo del país e historia de Venezuela. Es profesor, maestro en varias asignaturas y, por supuesto, un autor importantísimo de artículos en revistas y periódicos nacionales e internacionales. Pero, ¿qué contempla el título quinto del capítulo segundo del Poder Ejecutivo Nacional de la sesión sexta, que habla sobre el Consejo Político? En concordancia con este artículo 252, que dice que estará conformado por el vicepresidente o vicepresidenta ejecutiva de la República. El señor presidente de la República designará 5 miembros para conformar ese consejo político y la Asamblea Nacional ha nombrado a nuestro diputado Francisco Ameliach. Lo propio hará el Tribunal Supremo de Justicia y un gobernador y una gobernadora de su seno.
Pero ¿qué establece el Consejo Político? Entre otras, el Consejo de Estado, gracias. ¿Qué establece el Consejo de Estado? Uno, establece escuchar al presidente sus peticiones para discutir los grandes problemas del Estado y la administración política nacional. También de acuerdo a los principios de solidaridad, soberanía, igualdad, cooperación, transparencia, eficacia, rendición de cuentas, respeto, responsabilidad y la preeminencia de los derechos humanos. Visto esta solicitud, señor presidente, estamos completamente conformes de designar al diputado Francisco Ameliaz como nuestro representante ante el Consejo de Estado Nacional. Gracias, presidente. Gracias, querido diputado Bielma Mora. Nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la designación del ciudadano diputado Francisco Ameliaz Horta como representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado para el periodo 2025-2026, de conformidad con lo previsto en el artículo 252 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 130 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, aprobado por mayoría calificada, que ha designado el ciudadano, diputado y amigo Francisco Ameliaz como el delegado de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado. Por favor, secretaria, sírvase a informar al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031 y remítase a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y de Debates de nuestra Asamblea Nacional. Al mismo tiempo, en cumplimiento con el artículo 129 del Reglamento Interior y de Debates, queremos exhortar, ustedes saben que primero exhortación y después orden, a los jefes de los bloques parlamentarios estadales para que se sirvan consignar los nombres de las o los representantes de la Asamblea Nacional ante los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas de cada una de las gobernaciones de Estado de la República Bolivariana de Venezuela y remitirlo a la Secretaría a la brevedad posible. ¿Queda claro, compatriotas, diputados y diputadas? Chévere. Tercer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorar y enaltecer la labor que en vida realizó el maestro y revolucionario Aristóbulo Istúriz Almeida, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es el tercer punto, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretaria. Son nuestras invitadas e invitados de honor ante la Asamblea Nacional en este homenaje cotidiano que rendimos a uno de nuestros héroes más ilustres, de los más cercanos, de los que siempre estuvieron tomando el pulso y el latido de nuestro pueblo, sobre todo de nuestro pueblo humilde, de nuestro pueblo trabajador, de nuestro pueblo maestro, nuestro querido hermano el negro Aristóbulo Istúriz Almeida, la señora Dianora de Istúriz, esposa y presidenta de la Fundación Aristóbulo Istúriz, Aníbal Istúriz, hermano de nuestro querido negro Aristóbulo, y Pedro Lugo, secretario de la Fundación Aristóbulo Istúriz, quienes se encuentran sentados en el sitial de honor del hemiciclo de sesiones. También son nuestras invitadas e invitados de honor y se encuentran con nosotros integrantes de la Fundación Aristóbulo Istúriz que están aquí con nosotros: Yaritza Mota, Carmen Blanco, Yuse Galloso, María Mejías, Gleber Hernández y Yamilet Granda. Bienvenidas y bienvenidos, esta es su casa. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Yasneidi Guarnieri para que presente el proyecto de acuerdo.
poquito. Saludos. Feliz tarde para todos y todas. Saludo a nuestra Junta Directiva, presidida por el doctor Jorge Rodríguez, a nuestros diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, especialmente a la comisión encargada de sistematizar todo el legado del profesor Aristóbulo Isturi, a su familia, a nuestra querida profesora Dianora, profe Aníbal, quienes se han convertido también en grandes maestros y maestras para esa generación de jóvenes que abrigó el profesor Aristóbulo Isturi. A todos ustedes saludo y especialmente al pueblo venezolano. Hoy quiero expresarle mi profundo honor en poder presentar este acuerdo en ocasión de conmemorar y enaltecer la labor de vida que realizó el maestro y revolucionario Aristóbulo Isturi Almeida. Bien lo decía hace unos días nuestro presidente del Panteón, el maestro del siglo XXI. El maestro que marcó un hito en la lucha social venezolana. Un hombre que dejó huellas en cada una de sus facetas, en cada una de las responsabilidades que le dio el Estado venezolano, que le dio el pueblo venezolano. Allí dejó huella como constituyente, dejó huella como gobernador, como legislador, como alcalde, como comunero, como comunicador, como dirigente gremial, como un hombre de los pueblos humildes. En cada una dejó una huella y nosotros conversamos por qué deja esa huella el profesor. Porque el profesor Aristóbulo en cada una de esas facetas fue un maestro. Nunca dejó su condición de maestro y enseñar en cada una de esas facetas que le tocó llevar en la Revolución Bolivariana. Nosotros hablamos, quiero compartirle siempre el compromiso del profesor en 3 aspectos fundamentales. Su compromiso con la clase obrera, con el magisterio, con la lucha, la reivindicación de los maestros y la maestra, acompañando. Fue un fiel discípulo de nuestro maestro Prieto Figueroa. Fue un fiel discípulo en convencer, en buscar siempre aplicar el Estado docente. Otro punto que quiero resaltar del profesor Aristóbulo es la edificación. Él siempre tuvo el compromiso con la edificación de las comunas. Como lo establece la Constitución, el profesor Aristóbulo fue siempre una guía, una luz para nosotros, para propulsar el nuevo Estado de democracia social, de derecho y de justicia, como lo establece la Constitución. Eso fue siempre nuestro profesor Aristóbulo. Y también otro aspecto que para nosotros nos marca siempre es fue su profundo compromiso con una sociedad pluricultural y multiétnica. El profesor Aristóbulo nos enseñó a muchos de los que hoy también están aquí a sentirnos orgullosos y orgullosas de donde somos, de donde venimos, de nuestras raíces, de nuestros pueblos, de nuestros cumbres. Nos enseñó siempre a sentirnos orgullosos y nos enseñó que para hacer política no necesitábamos ser de ninguna clase social, de ninguna élite, de ningunos apellidos. El profesor Aristóbulo nos enseñó que el que venía de allá de Curiepe, que el que venía de Veroes, que el que venía del sur del lago, que el que venía de La Dolorita, en Petare, en Guatire, el hombre y la mujer de los barrios, desde Chuao, todos esos hombres y mujeres también podían hacer política y aportar a la transformación del Estado venezolano. ¿Cómo nos enseñó el profesor Aristóbulo? Aquí voy a tomar siempre un ejemplo que nos da el profesor Aníbal, de las 3 H que fue Aristóbulo, y que esas 3 H en una de su teoría, él siempre hablaba, bueno, vamos a crecer, todo lo que son varias teorías, crezcamos como la yuca, y ese tejido social que hizo el profesor de crecer nos enseñó, pero él creció con 3 H fundamentales: la humildad, la honestidad y profundamente humano, y eso quedó enmarcado en cada uno de los corazones. Yo creo que no hay pueblo en Venezuela que no recuerde al profesor Aristóbulo, y seguro estoy de los que están sentados aquí, todos tenemos una anécdota con el profesor Aristóbulo en el marco del tiempo. Entonces esas anécdotas nos toca a nosotros, bueno, seguir el ejemplo de ese auténtico revolucionario. Y por todas estas cualidades que les he nombrado, este no es cualquier acuerdo. Este es un acuerdo muy significativo, porque es un acuerdo que reivindica a un ser que hace política con la gente. Este acuerdo reivindica a un ser que hace
política con acento social. Es un ser extraordinario como lo fue nuestro gran maestro cimarrón mayor, Aristóbulo Istúriz. Para ir finalizando, quiero hacer una invitación, no sé, yo le decía a los muchachos, no sé si un poco utópica, pero sí con ese compromiso, con esa expresión de lucha que somos todas y todos. Yo digo todas y todos y hablo al pueblo venezolano porque el profe Aristóbulo trascendió incluso más allá del chavismo, de los revolucionarios, y todas y todos lo sabemos. El profesor tenía una capacidad de permear en los corazones y lo hacía porque tenía profunda coherencia en su discurso con la acción. O sea, hablar de un hombre auténtico que decía la verdad, que nos abrigaba y que nos apoyaba, es hablar de Aristóbulo Istúriz. Y para finalizar, yo quiero hacerle una invitación, que Dios y nuestros ancestros nos acompañen y ancestras para cuando estemos transitando esa década entre el tricentenario de Miranda y el centenario del comandante Hugo Chávez, nosotras y nosotros, desde los espacios que estemos, trabajemos y estemos para llevar a ese ilustre hombre venezolano, maestro venezolano, al Panteón Nacional, como lo hicimos con el gran maestro Prieto Figueroa. Bueno, que viva la patria, que viva el profesor Aristóbulo Istúriz. Y como lo dice este libro, que allá están sus autores, profesora, Aristóbulo Istúriz, vida, pensamiento y obra. Bendiciones. Ciudadana secretaria, sírvase a dar lectura al proyecto de acuerdo, por favor. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo en ocasión de conmemorar y enaltecer la labor que en vida realizó el maestro revolucionario Aristóbulo Istúriz Almeida, considerando que el próximo 27 de abril de 2025 se cumplen 4 años de la partida física del maestro, profesor, político, legislador, dirigente gremial y social, comunicador, revolucionario, comunero, trabajador incansable, valioso ser humano y ciudadano ejemplar, el camarada Aristóbulo Istúriz Almeida, conocido afectuosamente como el Cimarrón Mayor, por su tenaz lucha en defensa del pueblo venezolano, así como padre político de toda una generación, cuyo ejemplo de constancia y dedicación quedará impregnado por siempre en nuestros corazones. Que su trayectoria educativa como activo dirigente nacional de la Federación Venezolana de Maestros, del Colegio de Profesores de Venezuela, presidente fundador del Sindicato Unitario del Magisterio del Distrito Capital, miembro fundador del FETRA Magisterio, conduciendo las luchas de los trabajadores de la educación en la conquista y ejercicio de sus derechos, y como ministro del Poder Popular para la Educación y presidente de la Misión Robinson de la República Bolivariana de Venezuela, logrando bajo su gestión que la UNESCO declarara a nuestro país como territorio libre de analfabetismo. Legado histórico importante para la refundación y la construcción de un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que cada día más se nutre de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. Que fueron numerosas las luchas que el compatriota Aristóbulo Istúriz Almeida dio en conjunto con diversos movimientos sociales y gremiales para despertar la conciencia crítica del poder popular, la defensa y desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular y el desarrollo del ámbito local, contemplados en nuestra Carta Magna en su ejercicio como ministro de Comunas y Movimientos Sociales y vicepresidente sectorial para el desarrollo social y territorial. Que con la llegada del comandante Hugo Chávez, líder eterno de la Revolución Bolivariana y dentro del marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el legislador Aristóbulo Istúriz Almeida fue pilar fundamental para la redacción del nuevo texto constitucional que dio lugar a la República Bolivariana de Venezuela y para la construcción de un conjunto de leyes necesarias para el impulso del nuevo Estado democrático y social de derecho y de justicia en una sociedad multiétnica y pluricultural.
Acuerda, primero, conmemorar y rendirle homenaje póstumo al revolucionario y maestro Aristóbulo Istúriz Almeida por la valiosa labor que en vida realizó como maestro, dirigente gremial y social, comunero, político, internacionalista, camarada, revolucionario, bolivariano y chavista, defensor de los derechos humanos y trabajador incansable, como reflejo vivo de su legado, su ejemplo, su humildad y su don de líder y ser humano. Segundo, destacar su trayectoria como legislador por haber trabajado como parlamentario, constituyente de la refundación de la República y en las leyes que dieron origen a todo ordenamiento jurídico referido al poder popular, coadyuvando a su organización, formación, desarrollo e impulso. Tercero, instruir a la comisión especial que recoge, sistematiza y difunde el legado del profesor Aristóbulo Istúriz Almeida, la creación de un proyecto de ley sobre la condecoración Orden Aristóbulo Istúriz Almeida. La misma sería otorgada a las ciudadanas o ciudadanos, organizaciones o instancias del poder popular que se hagan merecedoras por su actuación y compromiso con la educación del pueblo, en un marco de honestidad, promoción de la conciencia, de la unidad y de la organización, vocación de servicio, voluntad de trabajo y eficacia, atributos que caracterizaron el accionar que en vida mantuvo el compatriota Aristóbulo Istúriz Almeida. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los 21 días del mes de enero de 2025, años 214 de la Independencia, 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. Esto es la propuesta de acuerdo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Carlos Melo. Buenas tardes. Saludo a todos los colegas parlamentarios, a la directiva y muy especialmente a la familia de Aristóbulo que se encuentra presente. ¿Cómo explicarlo de manera sencilla? Aristóbulo era una buena persona, era buen amigo. Era un maestro, luego un docente, un parlamentario, un alcalde, un ministro, y siempre mantuvo, aun estando nosotros en posiciones diferentes, mantuvo esa cosa humilde que tenía Aristóbulo. Entre las cosas que señaló la diputada que me antecedió, Aristóbulo es uno de los precursores de las asambleas parroquiales para la discusión del presupuesto de la alcaldía. Cuando él gana la alcaldía, esa época en que Acción Democrática y COPEI controlaban esta ciudad con toda la fuerza, él gana la alcaldía e instituyó esto que se llamó las asambleas parroquiales y se da aquel inicio del parlamentarismo de calle. Esa discusión, ya que tengo unos apuntadores por aquí que no dejan, ya que él instituyó el tema del parlamentarismo de calle como un mecanismo de acercamiento con la gente, que creo que todavía se mantiene de alguna manera y con unas características. Pero quiero decir esto porque cuando yo conocí a Aristóbulo, mediados de los 70, finales de los 70, Aristóbulo era un sindicalista en Caracas, plegado a lo que se llamó en esa época Fetra Magisterio, que la controlaba el MEP, venía de la división de la Federación Venezolana de Maestros, y él estaba allí. Y yo lo que más resalto de él en el tema de la política era la posibilidad de tener duros debates, difíciles debates en la política, que aún teniendo grandes diferencias, él era capaz de aceptar que su propuesta no era aceptada, no era viable, o sencillamente imponerla por la vía del discurso. Yo quiero señalar esto y creo que todos los compañeros de la oposición que estamos aquí están contestes con ello, o sea,
respaldamos este acuerdo, respaldamos esa figura que ha sido tan importante para la política. Yo lo recuerdo cuando él dio ese salto del sindicalismo a la causa R, muy importante, a esa causa R de ese momento. Establezco la distancia, a esa causa R de ese momento. Éramos solo 3 parlamentarios. Yo era el suplente de Aristóbulo. 3 parlamentarios eran. Y por supuesto, resaltamos y reconocemos esa labor, esa referencia histórica que él puede establecer. Eso de saltar de Curiepe para Catia, porque él hizo un salto así de Curiepe para Catia. Y entre todas sus particularidades, además bailaba tambor también, como todo buen negro de Curiepe, bailaba tambor, por supuesto. Entonces, agradecemos la presencia de la familia, respaldamos el acuerdo y sin ningún empacho señalamos lo valioso que fue Aristóbulo para la política nacional. Gracias. Muchas gracias, diputado. Nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de apoyar un acuerdo en ocasión de conmemorar y enaltecer la labor que realizó nuestro querido hermano, maestro y revolucionario Aristóbulo Istúriz Almeida, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional, sírvanse en manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Invitamos a nuestra querida hermana Dianora, al hermano de Aristóbulo, a todos nuestros invitados especiales a subir ante el podio de la Junta Directiva para recibir el acuerdo. Siéntese, diputado, que está deliberando la Junta Directiva. Diputadas y diputados presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes y de las comisiones especiales de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, quedan todas y todos convocados y convocadas para el día de mañana a la 1:30 a la reunión de comisión consultiva a los efectos de discutir, elaborar y terminar de concluir el plan legislativo para el periodo 2025-2026. Todas y todos quienes fungen como directivos de las comisiones permanentes y especiales de la Asamblea Nacional quedan convocadas y convocados a la 1:30 de la tarde de mañana miércoles aquí en la Asamblea Nacional. Siguiente punto, ¿cómo? Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la materia, ciudadano presidente. Agotada la materia, se concluye y se cierra la sesión. Quedan todas y todos convocadas y convocados para el próximo día jueves a las 11:30 de la mañana. Y aunque suena chiste, es así, es a las 11:30 de la mañana los jueves.
Bien, usuarias y usuarios, así culmina la sesión de hoy. Hemos visto cómo fue aprobado por todo el Parlamento la propuesta de declarar al expresidente Álvaro Uribe como enemigo público de Venezuela, tras la desfasada solicitud que realizó el pasado 11 de enero cuando pidió una intervención internacional a nuestro país y que además estuviese avalada por la Organización de Naciones Unidas. Este acuerdo presentado refleja la firmeza en la posición que mantiene Venezuela en contra de los ataques que ha recibido el gobierno bolivariano por parte de Uribe desde que llegó la revolución bolivariana. Además, fue incluido en este acuerdo el exmandatario Iván Duque, con los mismos calificativos que Uribe. Por lo tanto, ambos son enemigos públicos de la República Bolivariana de Venezuela por intentar desestabilizar la paz de nuestro país. Por otra parte, se llevó a cabo la designación del diputado Francisco Ameliach como representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado para el periodo 2025-2026. Por último, se rindió un merecido homenaje al legado del maestro Aristóbulo Istúriz, un verdadero pilar en la lucha por la educación y la justicia social que nos inspira a seguir adelante. De esta manera culminamos la transmisión de hoy. Les invitamos a continuar en sintonía de nuestra programación y recuerden que la mejor información parlamentaria la encuentran solo aquí, por ANTV, tu canal al Parlamento.